Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel y como ya saben soy el director de Conversando con Expertos. El día de hoy hablaremos sobre el Estado y su relación con la protesta social. Para esto he traído un panel de expertos para hablar sobre este tema. No se lo pierdan. Muy buenas tardes a nuestra amada audiencia y el día de hoy en nuestro episodio especial de Conversando con Expertos, el tema que les traemos es el Estado y su relación con la protesta social. Para esto he traído un panel de expertos, los cuales han publicado un artículo referente a este tema del Estado colombiano y su relación con la protesta social y las razones mismas de la protesta social en el Estado colombiano. Recibamos entonces con fuerte cariño a este panel de expertos, iniciando por Samira Brieva, quien es defensora de derechos humanos, especialista en derechos humanos y ganadora al premio Mujer Defensora de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Es un placer estar acá. Gracias, Samira. Un placer para todos nosotros, de igual manera. En segundo lugar, tenemos a John Pollock, especialista en teoría pura del derecho, yo diría un gran teórico frente a los postulados de Hans Kelsen y frente a la teoría de derecho constitucional y su relación con el Estado. Buenas tardes, un placer estar acá. Gracias. Igualmente, de tercer lugar, tenemos a Valentina Moreno, especialista en violencia y Estado y ganadora del premio Mejor Tesis de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, referente a los tratados de Hannah Arendt y su relación con los estados totalitarios. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Y finalmente, y no menos importante, tenemos a Camila del Sol, especialista y trabajadora, bueno, de parte del equipo de trabajo de la magistrada Lemetrier de la Justicia Especial para la Paz, una teórica en justicia transicional y en el rol del Estado frente pues, a sus funciones y a su estructura como tal. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperemos que sea fructífera el conversatorio. Exactamente, Sol. Muchísimas gracias a nuestros televidentes por vernos y nada, pues demos inicio a esta conversación que gira en torno frente a la tesis, yo diría, llamativa que ustedes hacen en su publicación respecto a afirmar en su postura que Colombia es un Estado social de derechos deficiente porque, bueno, el inconformismo de sus ciudadanos así lo expresa, porque existe ese inconformismo, el cual también es demostrado por medio de la protesta social y el mal manejo de estas por parte del Estado, que en últimas deja ver el mal cumplimiento de las funciones, pues, del Estado colombiano. Entonces, para introducir la conversación, quisiera iniciar respecto, bueno, ustedes qué piensan de este planteamiento, de esta tesis que ustedes hacen, cómo fue ese planteamiento o la razón de ser detrás de escena de esa tesis, o sea, cómo ustedes llegan a esa tesis y las razones en básicas cuentas de por qué llegan a esa tesis. Bueno, si me permiten, yo puedo empezar. Básicamente, para responder a tu pregunta, Miguel, porque diariamente vemos como derechos fundamentales, civiles y pues todos los derechos en verdad, en la realidad de Colombia no se garantizan, son completamente vulnerados. Derechos como la igualdad y la libertad, incluso por la vulneración de estos derechos, llegan la ciudadanía a ejercer su derecho a la protesta, pero incluso en este derecho el Estado incumple, el Estado no, el Estado todo el tiempo vulnera, no garantiza ningún derecho. Entonces, básicamente, por estas razones fue que nosotros llegamos a desarrollar esta tesis. Entiendo. Si me permiten contribuir un poco, me parece que Samira
hizo un muy buen trabajo de unir los dos argumentos que componen nuestra tesis, porque tiene dos argumentos claros. Primero es que la insuficiencia del Estado se evidencia porque la gente sale a protestar y por otro lado porque no sabe manejar las protestas de las personas. Ahora, yo desde mi área de pericia puedo hablar un poco más sobre el primer argumento, por qué la gente sale a protestar. ¿Ok? Guiándome por una muy buena obra que les recomiendo a todos los televidentes porque es muy, muy simple, muy fácil de entender. Se llama La Teoría General del Derecho y del Estado, de Hans Kelsen, escrito en un lenguaje muy claro y muy, muy, muy simple. ¿Qué dice Kelsen sobre el Estado y cómo lo relaciono yo a las razones por las que la gente sale a protestar? La concepción estatal de Kelsen es muy particular. Él dice que el Estado es o son sus leyes, son una sola cosa. ¿Ok? Un órgano del Estado o un funcionario estatal es quien ejerce un rol determinado por la ley. Este rol puede ser aplicar la ley o puede ser transformarla. Cuando nosotros, los ciudadanos, salimos a votar, nosotros somos órganos del Estado, somos funcionarios del Estado en cuanto estamos votando, en cuanto estamos cambiando la ley, en cuanto estamos cambiando, por lo tanto, al Estado. Aquí en Colombia, eso lo reconoce todo el mundo. Hay fraude electoral, hay clientelismo. Este derecho que tenemos nosotros de cambiar al Estado, esta función que tenemos nosotros de órgano estatal, se ve truncada, se ve interrumpida. Como dice Samira, nos están quitando ese derecho que tenemos nosotros. Esa es una razón por la que la gente sale a protestar, digo yo. Está bien, entiendo. Sí, claro, si me lo permiten, de acuerdo al argumento que planteó muy bien mi compañero John, es preciso delimitar que esta expresión que tienen los ciudadanos de inconformidad frente al Estado y la respuesta que éste da emana muchas veces de la falta de autoridad que tiene el mismo Estado, de la falta de presencia que tiene este. Muchas veces, y más que todo en el último periodo del año 2019 y los dos periodos del año 2020, hemos evidenciado una fuerza excesiva del monopolio legítimo del Estado sobre la fuerza. Deja de ser legítimo y se convierte en una fuerza excesiva que en vez de garantizar, como dice mi compañera Samira, lo único que hace es desdibujar esa presencia estatal y nos lleva a cuestionarnos entonces el por qué, como decía mi compañero, sale a protestar el ciudadano y por otro lado, por qué se evidencia ese inconformismo e insuficiencia por parte del Estado. Asimismo lo vimos como fue con las protestas durante o por qué salieron a protestar para la época en que muere Dylan Cruz y por otro lado también las protestas que se dieron después de eso. Entiendo. Bueno, me surge una pequeña pregunta respecto a usted, Valentina, que usted toca el tema de la violencia, ¿no? Un tema como tan controversial. Y yo quisiera, antes de darle la palabra a Camila, como tocar o sea, una pregunta para establecer una premisa inicial para enrutar pues, nuestra conversación y no caer en imprecisiones. Desde sus estudios de Estado y violencia, ¿usted consideraría que la violencia que ejerce el Estado colombiano es legítima? No, el uso de la fuerza desdibuja la imagen de autoridad y de obediencia. Es decir, el ciudadano ya no es un ciudadano que obedece por respeto, sino por el uso excesivo de la fuerza y de la violencia que en este caso lleva a cuestionarnos si eso realmente es autoridad o simplemente es un uso abusivo del monopolio de la fuerza que tiene el Estado, es decir, la fuerza estatal, que en este caso podría ser la Policía Nacional, el ESMAD, diferentes fuerzas que se encargan de plasmar esas concepciones y de la fuerza y las potestades que tiene el Estado. Listo, muchísimas gracias. Bueno, terminemos con Camila. Pero pues retomando tu pregunta inicial, Miguel, frente a si estoy de acuerdo con la tesis, evidentemente sí, y recapitulando un poco lo que expusieron anteriormente mis compañeros, pienso que la deficiencia de este Estado se ve, por ejemplo, en las protestas que ocurrieron el año pasado, en 2019, por ejemplo, la del 21 de noviembre, donde lamentablemente pues, fue asesinado Dylan Cruz, como lo decía mi compañera Valentina.
Este tipo de protesta social, de movimientos sociales, nos dejan ver que la deficiencia del Estado está en cómo la colectividad se forma o se reúne en contra y para mostrar el inconformismo hacia el Estado, en vez de unirse para mostrar ese sentido de pertenencia, que es algo que tú dices como, espérate un momento, o sea, se están reuniendo muchas personas feministas, animalistas, ambientalistas, estudiantes, y se están reuniendo en contra del Estado para manifestarse, para expresar su descontento, y eso es lo que los une y eso es lo que genera la identidad y lo que genera como ese sentido cultural que une al país, más que velar como por su propio estado, más que decir, oiga, mire, de verdad yo tengo un sentido de pertenencia por mi estado. Entonces, eso deja muchos cuestionamientos y nos muestra efectivamente que el estado es deficiente en cuanto a sus funciones. Y esto se debe también a que Colombia se desarrolló como un estado con un orden constitucional, donde predominan son las normas para los ciudadanos y también predomina, como lo dijo Valentina, el monopolio legítimo del uso de la fuerza, que ha producido pues que el sistema legal y muchas de las provisiones constitucionales que deberían ser garantizadas pues tengan una aplicación irregular y errónea debido pues por ejemplo a las grandes problemáticas como la desigualdad o la falta de la presencia del Estado. Y esto termina es derivando en otras problemáticas como la corrupción o la violencia, que es bajo lo que se manifiestan estas protestas sociales. Entonces, efectivamente, y yo sustento todas mis intervenciones, como bien lo dijo Miguel al principio, con la teórica y la abogada Julieta Lemetre, porque me parece que expresa muy bien la realidad del Estado colombiano. Y ella dice prácticamente que el Estado siempre llega tarde, y es cierto, porque no está como un Estado garante y protector de los derechos, como lo decía Samira. Entonces, prácticamente es deficiente, porque no cumple con las funciones con las que debería cumplir. Listo, bueno, muchísimas gracias en esta primera ronda por sus participaciones. Entonces, llegamos a varios consensos aquí, bueno, o sea, como a una ruta para, pues, que ustedes me están explicando que usaron para llegar a su tesis. Entiendo entonces que Samira plantea que el Estado no es garante en su función básica, pues, en cuanto a los derechos humanos, pues, de sus ciudadanos, que el Estado está faltando, está vulnerando esos derechos, no los está garantizando y que efectivamente en el momento de protestar las personas en últimas lo que exigen es eso, que el Estado sea garante, ¿no? Pero el Estado vuelve e incumple con la violencia policial y con la falta de tener en cuenta pues ese ordenamiento jurídico sobre el cual está establecido y de entender que pues efectivamente pues los derechos humanos están consignados pues en tratados, en nuestra propia constitución y que esa pues básicamente como le entiendo a Camila es la esencia propia del Estado, lo que garantiza que el Estado exista tanto en el papel como pues en la práctica. Entonces, yo quisiera que entonces habláramos de las razones. Más o menos, yo desdibujé un poquito ahí de lo que ustedes estaban planteando y es entonces ustedes me dicen o sea, bueno, que la causa general de la protesta social es que el Estado está ausente, o sea, la gente siente que el Estado no les está garantizando sus derechos, que está ausente en esa garantía y que por ende pues hay que salir a protestar y salir a reclamar dicha ausencia. ¿Estoy en lo correcto? O sea, sí estoy entendiendo bien cómo ustedes plantean los argumentos de dicha tesis. Bueno, si me permiten, voy a intervenir yo. Creo que tu pregunta va dirigida a, pues, en qué está fallando el Estado, ¿cierto? Eh, Eh, sí, pero quisiera que me confirmara si en efecto la causa general es que el Estado es ausente. Pues sí, precisamente te iba a reiterar que sí, que efectivamente el Estado falla, y es que por eso es que falla, o sea, el Estado está ausente y por eso no cumple con sus funciones y por ende se da el inconformismo y el descontento social frente a una injusticia y una violencia social que se producen, y por eso es que, pues evidentemente el Estado es deficiente. Entonces sí, te confirmo,
con base a la tesis que nosotros desarrollamos, pensamos que el Estado está ausente. Por ejemplo, y sigo con mi línea de Julieta Lemaitre, se ve que, digamos, en cuestiones como la violencia, es impresionante cómo llega primero, por ejemplo, los militares o la defensa, como ese tipo de autoridades, en vez de que llegue primero, digamos, las ayudas para garantizar la paz, para garantizar que las personas no se tengan que desplazar, porque ese no es el deber ser. Entonces, por ejemplo, en la protesta social, no tiene por qué existir la protesta social si se cumplen y se garantizan los derechos. Y se genera esta ausencia porque o el Estado no tiene presencia geográfica o es evidente la falta de interés de este Estado o se maneja de manera errónea cuestiones como por ejemplo la protesta social. Entonces es como cuando hay descontento y tú sales a protestar y te das cuenta que no te ponen cuidado o que al contrario como que arremeten en contra tuya, pues tú más rápido empiezas a darte cuenta de esa ausencia del Estado que no te protege. O sea, se supone que el Estado debería protegerte bajo cualquier circunstancia, no solamente como tus derechos fundamentales, sino en general como todo lo que te suceda y no se presenta eso. Entonces, por ejemplo, las protestas estudiantiles, tú lo ves como, bueno, son estudiantes que están saliendo a protestar por su derecho a la educación, porque no se les garantiza el derecho a la educación. Y están en toda la razón. Y entonces uno empieza a darse cuenta que es que el Estado tiene como deber dentro de la constitución política garantizar una educación. No la garantizan, entonces los estudiantes se muestran inconformes y piden que les garanticen lo que está establecido bajo el orden jurídico. Y el Estado al no buscar otras soluciones, lo que genera es más descontento y demuestra aún más ausencia. Ok, entiendo. Creo que Valentina quiere decir algo. Adelante. Sí, claro, yo quería aportar sobre esa ausencia que nosotros llamamos no siempre tiene que ser como no ver al Estado en todo momento, porque pues puede existir pero no cumplir sus funciones, que es lo que lo hace sentir ausente. Entonces, por ejemplo, el caso que más ejemplificado y hemos como tomado todos como un parámetro ha sido el de Dylan Cruz. ¿Por qué? Primero salen, como decía mi compañera, a protestar por su derecho a la educación, por inconformidades, porque realmente pues salir a protestar es un derecho. Salen, expresan su inconformidad y desafortunadamente en estos momentos el Estado colombiano no tiene la capacidad de expresar su autoridad sin violencia, sin fuerza. Entonces usan su monopolio de la fuerza de manera ilegítima. Ahí es donde yo resalto que no es legítimo, es de manera ilegítima, y desafortunadamente fallece Dylan Cruz por medidas extraordinarias, y se logra tanto lo que dice mi compañera de que al fin y al cabo llega tarde el Estado, y porque llega tarde entonces el Estado con su falsa autoridad pretende hacerse sentir, y ahí es donde se cometen los errores y se genera más insatisfacción y se siente esa ausencia por parte del Estado. Entiendo. Entonces, lo que ustedes plantean es básicamente que el Estado no es ausente en el sentido de existir, sino es ausente en el sentido de garantizar, ejemplo, los derechos humanos y en el manejo efectivo pues, de la protesta social y del inconformismo ciudadano. Entonces, ya digamos desdibujando un contexto pues, que ustedes me han planteado amplio en el sentido de entender pues, la realidad nacional, yo quisiera saber, pues en su investigación, ustedes que encontraron, pues como qué está fallando en la estructura del Estado. O sea, porque si entendemos el Estado colombiano, pues entendemos que pues el mismo se conforma por unas instituciones, ¿sí? O sea, que el Estado no es algo abstracto, que estamos hablando de un ente que gobierna y ejerce control, no, sino estamos hablando de instituciones y órganos estatales, tales como, por ejemplo, la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, que en la rama judicial, en la rama legislativa encontramos el Congreso, el Senado, la Cámara de Representantes, conformando el Congreso, la rama ejecutiva en cabeza con el presidente y pues ya el resto de la jerarquía que sería pues, los gobernadores, alcaldes, los consejos, las asambleas
Y en últimas, pues la rama judicial, pues con las cortes y con el tema de distritos y circuitos judiciales. Y pues bueno, también los organismos de control, pero pues entiendo que efectivamente estas tres ramas del poder son las que en efecto se ven involucradas directamente con la ciudadanía y dos más, pues que son elegidas por voto popular como es la rama ejecutiva y la rama legislativa, ¿no? Y entonces, por ende, la razón de ser de mi pregunta. ¿Ustedes qué encontraron en dicha estructura de los órganos estatales que esté fallando y que con dicha falla, pues se exprese la ausencia del Estado y que pues efectivamente el Estado no esté garantizando, pues como le dice el ordenamiento jurídico, pues los derechos humanos, ¿no? ¿Ustedes qué encontraron? ¿Qué falla? Prácticamente mi pregunta se resume a eso. ¿Qué está fallando en la estructura del Estado? Pues, Valentina. si me permiten continuar, pues yo creo que acá, frente a mi conocimiento en especial de la autora Arendt, me gustaría decir que existe una crisis política desde el momento en el que se desdibuja el concepto de autoridad. Desde ese momento hay una crisis política que podemos atribuir a una de esas, a dos de esas ramas que tú mencionaste de la estructura del Estado. Por otro lado, creo que hay una problemática muy grande y es que, ya lo hemos mencionado, y es que hay una cosa que se da desde el sufragio hasta la inconformidad del ciudadano. Y ahí es donde, si el Estado no ve la inconformidad del ciudadano, no la puede garantizar, o sea, no la puede arreglar. En ese sentido, nosotros hemos mencionado varias veces que una cosa es lo que dice nuestra Carta Política y la estructura del Estado, y otra es la inconformidad del ciudadano y la capacidad del Estado de verla. En este momento el Estado colombiano no es capaz de identificar esas garantías que se están perdiendo y, como decía mi compañera Sol, llega tarde a la hora de querer evaluarlas y resarcírselas al ciudadano. Por ese lado creo yo que se encuentran muchas de las fallas en la estructura del Estado, más que todo, tanto en cada una de las ramas. En la rama ejecutiva, por la parte del gobierno y la crisis política, me parece caótico. Por la parte de la rama legislativa, si bien pues también está la parte del sufragio como representación de la soberanía del pueblo, pues hay una crisis ahí muy grande porque entonces se está desdibujando esa comunicación ciudadano con el legislativo. Y por otro lado, por la rama judicial, que es cuando, si la norma no se aplica de la manera en que debe ser por la parte de los jueces, pues totalmente que se pierde el sentido, ¿no? Entonces creo que es una crisis estructural del Estado completa y no solamente pues de una de sus ramas. Entiendo, Sol. Pero pues en realidad pienso que mi compañera Valentina ya lo dijo todo. También pienso que pues ya evaluamos este tema en las preguntas anteriores. Pero pues para complementar y finalizar pues un poco esta pregunta, considero que pues sencillamente es que no garantizan, ni velan, ni protegen a los ciudadanos, como decía mi compañera. Entonces hay un dilema, una crisis estructural en todos pues, los ejes, en todas las ramas, y lo que produce es que la gente se va desprotegida. Entonces, ni siquiera se ven cobijadas bajo la Constitución, que se supone que es el orden jurídico de un Estado social de derecho, por ejemplo. Entonces, Ujú. considero que hay una propuesta interesante y es que si el Estado rehace su papel como el garante y el protector de los derechos de los ciudadanos para dejar de llegar tarde, y si el Estado se vuelve un aliado de aquellas personas que se encuentran inconformes y busca solucionar estas inconformidades y este descontento, lo que va a pasar es que ni los movimientos sociales, ni el inconformismo, nada de esto tendría fundamento, y lo que pasaría es que ya el pueblo, y como yo lo mencionaba en mi primera intervención, se uniría es por un sentido de pertenencia y todo funcionaría de acuerdo a cómo debería funcionar en un Estado social de derecho, y dejarían de unirse simplemente para ir en contra de este Estado. Entiendo, entiendo. Bueno, pues usted en la última intervención, Sol, entonces, plantea que no tiene sentido, bueno, si la estoy entendiendo bien, el tema de la protesta social
pues si no se llegan a soluciones de la crisis política que planteaba Valentina y que pues en resumidas cuentas era lo que estaba fallando en la estructura del Estado, ¿no? O sea, pues si la estructura del Estado no está funcionando bien, pues por ende no se puede garantizar efectivamente los derechos de los ciudadanos y pues entendiendo que en efecto pues la voluntad del pueblo pues está dentro de la Constitución, de las normas fundamentales y se contrapesa con las fuentes institucionales del poder, como es las ramas públicas, según pues lo que nos dice nuestro experto pues, en estructura del Estado, Antonio Barreto. Entonces, ustedes plantearían de que si la protesta social no nos lleva a ninguna solución, ¿tendría razón de ser la misma? O sea, Pues es decir, considero que sí nos lleva a algún lado. La protesta social, para empezar, es un derecho constitucional, es un mecanismo institucional que como tal es un mecanismo para que la gente se sienta representada. Entonces, creo que sí lleva a algún lado, es como lo mismo que el voto, exactamente lo mismo que el voto. Entonces, lo que decía mi compañero John, si el voto puede modificar la ley, ¿por qué la protesta social no? Y esto lo vemos, por ejemplo, Y lo quita, mamá. esto se ve, digamos, con el tema de la séptima papeleta, también lo vemos con la propia Constitución del 91, es que fueron los estudiantes, fueron las grandes protestas que se generaron con base al inconformismo en la falta de garantía y la falta de protección de los derechos, los que generaron esta nueva Constitución, y esto lo vemos también en otros países, esto no es simplemente que suceda aquí en Colombia, por ejemplo, con el tema de Videla en Argentina, con el tema de Pinochet en Chile. Históricamente, las protestas sociales son las que han generado el cambio. Entonces, relativamente personalmente también pienso que no tiene como fundamento decir que no nos llevan a ningún lado. Lo que yo digo es que si el Estado logra cumplir con sus funciones, porque es que tiene que cumplir con sus funciones, no se le está pidiendo nada más, en ese caso, la protesta social y los movimientos sociales no tendrían fundamento de existir. Sencillamente eso es lo que he planteado, porque la gente estaría conforme con lo que está sucediendo, se garantizaría la protección de los derechos de las personas y no habría un inconformismo ni un descontento hacia el actuar del Estado. Claro, ahí sí me permiten aportar algo con respecto a lo que está diciendo Camila. Así es, lo que no vi, o sea, lo que la protesta sí es importante. Sí es, ¿cuál fue la palabra que utilizaste tú, Miguel? La palabra puntual. razón ¿Sí de ser. puede ser? Sí, claro, la propuesta sí tiene razón de ser, muchas gracias. Lo que no tiene razón de ser es que nosotros busquemos a un Estado protector y el Estado lo que venga a hacer es a lastimarnos, ¿no? A violentarnos, a hacer uso de la fuerza excesiva eh, para poder acceder a nosotros, porque estas instituciones son creadas para protegernos. Entonces, repito, como decía Camila, en un principio no deberíamos tener que llegar a la propuesta, perdón, a la protesta, porque resulta que cuando llegamos a la protesta es por el hecho de que el Estado está incumpliendo en el cumplimiento y en la garantización de los derechos de los ciudadanos. Pero entonces ya nos vamos a la protesta y ahora resulta que ahora el Estado y la fuerza pública también incumple ahí, porque en vez de cumplir su papel de protegernos a nosotros mientras ejercemos el derecho a protestar, lo que hacen es violentarnos, atacarnos, como anteriormente mencionaban en el caso de Dylan Cruz. Entonces, pues esa sería mi respuesta, en verdad. Entiendo. Entonces, partiendo de que la protesta social, pues, tiene innata su razón de ser, ¿sí? O sea, como que si existe es porque sí o sí está fallando algo en el Estado y sí o sí siempre va a buscar algún cambio. Pues yo le pregunto a John si en nuestro ordenamiento jurídico, pues partiendo desde la Constitución y las leyes y esa interpretación del derecho y del Estado, ¿cómo se visualiza el hecho de que pues, la gente se esté expresando a través de la protesta social? ¿Es jurídicamente válido ese mecanismo de representación, como lo plantea Sol y Samira? Diré algo, Miguel Ángel, seguro me tildarán de positivistas,
o de que mi visión del Estado es muy formal, o del derecho puro. Pero cuando la gente dice que el Estado es el que incumple, ¿no? Que el Estado mató a Dylan Cruz, que el Estado es el que se pasa con el uso de la fuerza, yo siento que eso no está bien, basado en lo que he estudiado. El Estado, si lo entendemos como la ley, está bien. La Constitución, los derechos que garantiza, perfecto. Cuando el que está excediéndose en el uso de la fuerza, el que mató a Dylan Cruz, funcionarios específicos del Estado. Y cuando la gente sale a protestar, no es en contra del Estado. El Estado, como ya lo he dicho en esta intervención, es la ley. El Estado en su garantía de derechos está haciendo un buen trabajo. Tenemos una muy buena constitución. Estamos protestando entonces, los que salimos a las calles, en contra de los funcionarios actuales. ¿Quién es el presidente? ¿Quién maneja el ejército? Cosas así, ¿me hago entender? Ok, pero mi pregunta puntual es si dentro del ordenamiento jurídico nuestro hay cabida para que la protesta social se pueda tener en cuenta como un mecanismo de representación de la voluntad popular. Si puede existir esa posibilidad o es algo que reposa simplemente en la idiosincrasia de las personas y de los ciudadanos como expresión, más no quiere decir que esté jurídicamente válida. O sea, me refiero a si ponemos de contrapeso entre el voto o un referendo o un mecanismo formal ya establecido, la protesta social, ¿dónde queda? O sea, Ah, desde su opinión jurídica. claro, ya entendí. Me estás hablando más bien de la diferencia por ejemplo, representatividad. Estamos yendo por allá, ese tema. No, o sea, pues no sé si me haga entender, y es el hecho de si la protesta social se encuentra jurídicamente válida en nuestro ordenamiento. O Pues sea, claro, es un derecho. Si es un derecho, es un derecho. Sí, o ok, sea, así como intenta indicarlo mi compañero John, es un derecho fundamental, es un derecho constitucionalmente consagrado, está en nuestra Carta Política y es obligación del Estado garantizarlo. No es una mera formalidad, es un derecho tal cual como lo es el derecho al sufragio. Es algo que se le atribuye a la persona natural colombiana. Entonces, pues en ese sentido, pues partiendo del artículo 37 constitucional que así nos lo atribuye, es no solo una forma de expresarse, está legitimado en eso, en que sirve para expresar las inconformidades de nosotros como colombianos ante el Estado. E incluso muchas veces no es solo contra el Estado, sino que es una forma de expresión que se encuentra legitimizada en la Constitución política como un derecho fundamental y que por eso el Estado tiene que ampararlo, consagrarlo, protegerlo y garantizarlo. ok, listo. Entonces, ustedes me plantean que es un derecho. Eh, bueno, que quisiera que solo hablara que, pues, Gracias. Pues en realidad yo quisiera contribuir a lo que dijeron mis compañeros y es decir que sí está amparado bajo la Constitución y de cualquier manera el Estado se ve presente en el ejercicio de esta protesta social. ¿Por qué? Porque como bien lo dice mi compañero John, eh, el Estado se ve por medio de la ley. Y entonces esta ley, que podríamos llamarla el derecho, se ve dentro de este ejercicio y dentro de este marco y el funcionamiento de esta protesta social bajo una relación llamada o bueno, denominada por Julieta Lemaitre como la paradoja legal o la paradoja del fetichismo legal, que es una relación amor-odio entre la violencia social, la injusticia social y el apego al derecho. ¿Esto qué quiere decir? Para empezar, y como estábamos estableciendo antes, la protesta social es un mecanismo institucional y un derecho constitucional, que eso implica que cobija a la protesta social, o sea, la protesta social se ve cobijada por el derecho, por la legalidad, por el ordenamiento jurídico para que puedan ejercerla. Y al mismo tiempo, los movimientos sociales y la protesta social lo que buscan es cambiar o solucionar las problemáticas por medio de este derecho, por medio de la legalidad, como lo establecía mi compañero John. Pero aquí viene un punto clave e interesante, y es que al mismo tiempo, esta legalidad o este derecho es el enemigo de la protesta social. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se cambie esa protesta, ese ordenamiento jurídico, ese derecho, por sus ambigüedades, por su
porque está abierto a grandes interpretaciones, por su falta de especificidad y de limitantes en las funciones del Estado, y lo que termina siendo es como la presencia del Estado, pero que al mismo tiempo lo que hace es, pues me tildarán de tibia, pero la protesta social necesita el Estado y el derecho, pero el derecho pues también necesita la protesta social, porque es que de alguna u otra manera esa es la manera de cambiar las cosas. Entonces ya esa era mi única intervención. Ok, bueno, ya aquí entonces cerrando y amarrando cabos, entonces se plantea que la protesta social es un derecho y se encuentra amparado dentro de nuestro ordenamiento jurídico. O sea, se puede salir a protestar y en efecto me parece algo revolucionario y es que esto puede enfrentar, pues yo lo veo así, claramente la estigmatización a la protesta, ¿no? Que es otro tema muy controversial y al momento de ustedes plantear que pues, la protesta es un derecho constitucional, pues cualquier persona queda automáticamente legitimizada en salir, bloquear una calle y pues reclamar el derecho que le estén violando, ¿no? O sea, sí, o sea, se legitima cualquier derecho, cualquier protesta. Pero me surge una duda de inquietud frente a si efectivamente el punto que tocaba Johnny era hacia, o sea, contra quién protesta las personas, ¿no? O sea, me gustaría escuchar la opinión de Samira, de Valentina y de Sol frente a si efectivamente las personas en el ejercicio, en lo práctico, están protestando eh, contra el Estado en un sentido abstracto o contra efectivamente los funcionarios que trabajan en el Estado, o sea, que conforman el Estado, esos órganos estatales de los que hablábamos, que pues pertenecen a cada una de las ramas del poder público. Yo quisiera escuchar pues a ustedes, chicas, digo, bueno, ustedes expertas, qué opinan, qué piensan frente hacia contra quién protestan las personas o hacia quién dirigen sus reclamos. Pues Bueno, sí, dale, empieza tú. gracias. Pues en primer lugar quería aclarar que así como decía de pronto mi compañero John, no para que me tachen de dispositivista ni demás, tal y como lo consagra la Constitución Política, es un derecho de orden pacífico. Hay derecho a protestar de manera individual o colectiva, de manera pacífica. Es decir, no es lo mismo obstruir una vía por la que pasan cientos de camiones que llevan medicamentos esenciales a otros pueblos que protestar desde la séptima, las vías principales a pie, como estudiantes, hasta el Congreso. Es totalmente distinto y hay que hacer esa aclaración porque mi derecho se acaba donde termina, donde empieza el del otro. Entonces, por ese lado, pues sí me gustaría ser muy certera con eso porque no estoy de acuerdo en que haya esa ambigüedad. Y por el otro lado, hacia la pregunta que hacías, creo que la protesta no se limita a protestar solamente en la crisis política actual del país y en lo que podemos evidenciar, como por ejemplo fue la protesta de la minga indígena contra el gobierno de Duque, la más reciente, sino que también a veces es contra esos mismos órganos estatales llamados policía además que hacen cumplir la ley. Y cuando uno pues no solamente protesta conforme a esos organismos, a veces también se protesta por el contenido de la ley. Es decir, puede ser contra cualquiera de las ramas de las que tú me mencionaste y por eso te decía que es una insuficiencia de cada una de esas partes y esa insuficiencia es la que se rellena con esa crisis y esas ganas de protestar y de hacerse sentir por parte de la ciudadanía. Bueno, pues continuando con la intervención de mi compañera, apoyo completamente su parecer y apoyo completamente el parecer de mi compañero John, porque es cierto, muchas veces como que la protesta social se ve dirigida a un mandatario específicamente, a una rama de control específicamente o a una institución específicamente. Entonces, en eso sí estamos de acuerdo, pero cabe resaltar algo y no sé, es una opinión que tengo, pero si tú sientes la necesidad de reclamar o de expresar tu inconformismo hacia una institución en particular, ya sea el presidente, ya sean los entes gubernamentales o los organismos de control, es porque algo no está funcionando dentro del Estado, porque es que no cabe
dentro de este Estado que se supone que debe estar estructurado adecuadamente, dentro de este ordenamiento jurídico que debería funcionar adecuadamente, que debería garantizar por sí solo todos los derechos y debería proteger y velar pues para los habitantes, si en este Estado no cabe, sencillamente no hay cabida para un error por parte de un mandatario, para un error por parte de un ente gubernamental, para que la gente sienta inconformismo. Sencillamente, como lo dice mi compañero John, si el Estado es la ley es la que se debe, o sea, la que debe garantizar, la que debe velar porque estos mandatarios, porque estas autoridades no ejerzan un control inadecuado, no ejerzan su poder de una manera pues equivocada, errónea. Entonces pienso que aunque tú te manifiestes en contra de un mandatario, lo que estás haciendo es manifestarte en contra del propio Estado porque algo no está funcionando adecuadamente. Entiendo, entiendo. No sé si Samira quiera finalizar para cerrar esta pregunta No, y pues entrar pues, a la yo última. más bien creo que opino en la otra porque mis dos compañeras han respondido muy bien, en verdad. Básicamente Listo, sí. listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya cerrando, se queda establecido que la protesta social es un derecho constitucional amparado, bueno, por toda la estructura estatal. Pero quisiera ahondar un poquito en el tema de qué tipo de derecho estamos hablando, ¿sí? Porque nos planteamos en teoría constitucional y en teoría de derechos humanos que existen varios tipos de derechos, ¿no? Y pues ustedes me entenderán ya en qué tipo de derechos me estoy refiriendo, pero para aclararle a nuestros televidentes, entiendo que existen derechos fundamentales, Correcto. existen derechos económicos, sociales y culturales y existen derechos colectivos. Pues esta pregunta va más orientada a ti, Samira, pues tú que eres defensora de derechos humanos y especialista en esto, y es, pues, ¿qué tipo de derecho es la protesta social? ¿Es un derecho fundamental? ¿Es un derecho social? ¿Es un derecho colectivo? Sí, no. Yo diría es un derecho fundamental, ¿sí? Claro que para que sea así se deberían, digamos que garantizar algunos mínimos, pero yo personalmente como Samira sí lo definiría como o lo pondría en un derecho fundamental en donde tiene que ser protegido y debería ser así porque es que al fallar el Estado, nosotros como ciudadanos tenemos que poder sí o sí decirlos y expresar nuestro inconformismo, ¿no? Porque pues en una democracia el pueblo es el que debería gobernar, básicamente. Entonces, pues yo sí diría, yo sí me iría por derecho fundamental. No sé qué piensen los Ok. demás. Y entonces te pregunto y es, bueno, pues ya para finalizar y es, entonces, ¿cómo darle fuerza a este derecho fundamental que es la protesta social para que en efecto funcione como un mecanismo de representación, que era lo que hablábamos anteriormente? O sea, porque entendemos que tiene dos caras, ¿no? El derecho a la protesta social. Pues uno que es un derecho, como pues muy bien lo define Samira, pues fundamental, ya lo define así, obviamente habría que entrar a profundizar más el por qué y pues imagino ya todos estos postulados de experticia que ustedes hacen. La otra cara que planteamos era el de mecanismo de representación, ¿no? O sea, de que pues la gente ya no necesariamente está planteando sus propuestas a través de, por ejemplo, un referendo, a través del voto, a través de una consulta popular, de un plebiscito, sino que lo está planteando a través de la protesta, a través de salir con carteles y como pues lo decía Valentina, marchar por la séptima, no sé, por un aumento del presupuesto en la educación pública, etcétera. Bueno, por ejemplo, la minga indígena, de garantizar los derechos fundamentales de los indígenas en el Cauca, y bueno, múltiples ejemplos. Sí. Entonces yo quisiera saber para cerrar, y es como, qué nos depara para fortalecer a la protesta social como un mecanismo de representación y participación? Y, y qué puede hacer el Estado para efectivamente mejorar, cómo puede iniciar el Estado colombiano a mejorar, y con esto cerraríamos, cómo podemos iniciar a transitar por este nuevo camino que nos ha planteado
el siglo XXI y que pues de hecho se está dando en todo contexto, ¿no? O sea, tanto a nivel regional como en América Latina, tanto a nivel, por ejemplo, en Estados Unidos como en Europa, tenemos ejemplo en Francia, y pues con eso finalizaría. Esa sería mi última pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer a la protesta social para que funcione y sea legitimizada como un mecanismo de representación y de que, bueno, qué es lo que le depara al Estado colombiano para que inicie a funcionar y cumpla con sus obligaciones? Ahí sí les dejo quien quiera iniciar y cerraríamos. Bueno, pues no sé si quieren que yo intervenga rápidamente. Estoy segura que mis compañeros pues tienen más que decir, pero brevemente pienso que la protesta social es un mecanismo indispensable. Y así como es un derecho fundamental, es un mecanismo fundamental para expresar, como decía mi compañera Samira, nuestro inconformismo, nuestro descontento, como ya lo hemos platicado a lo largo de todo el conversatorio. Pero sí pienso que hay una gran diferencia, y esto ha transcurrido a lo largo de estos años, y es que como que en la actualidad ahora hay más grupos sociales que se encuentran inconformes con el trato que han recibido por parte, digamos, de la Constitución o de los ordenamientos jurídicos, que se supone que son los que los protegen. Entonces, por ejemplo, se ve, digamos, el tema del aborto en toda América Latina en general, se ve el tema ambientalista, animalista, se ven diferentes grupos sociales que están buscando una reivindicación de los derechos y un nuevo ordenamiento jurídico que los proteja pues de una manera más abarcante. Entonces, me parece que por eso hoy en día la protesta social es como el mecanismo, pues a primera instancia, que lo que hace es expresar como ese inconformismo. Entonces, pues no sé si alguien lo puede explicar detalladamente, mucho más a Sí, fondo. sí, Pues yo quisiera decir, pues, o sea, directamente y para complementar, digamos que la pregunta de Camila, qué pena Valentina, pero es que estaba buscando cómo levantar la mano y resulta que estas plataformas ya a mi edad es difícil aprender a utilizarlas. Entonces, como mecanismo de representatividad, pues básicamente se le debería, eh, o sea, debería haber un cumplimiento de las garantías para que un ciudadano colombiano pueda ejercer su derecho, ¿cierto? De participación en igualdad y que sea libre al hacerlo, para que en verdad ese mecanismo de representatividad, digamos que pueda cumplir su función a cabalidad. Es importante que no se deje de ignorar la voluntad que tiene el ciudadano eh, y y que se respete la libertad de opinión, pero que no solamente sea como, ok, respeto la opinión que tiene, sino que haya cambios, que sea efectiva, que el Estado escuche lo que, lo que su pueblo, lo que los ciudadanos está diciéndole, para que en las decisiones gubernamentales efectivamente tenga efectos y bueno, tenga alguna importancia, que sea sustancioso, que nosotros podamos decir que recurrimos a las protestas para demostrar que el Estado está siendo ineficaz o que no estamos de acuerdo o que no nos gusta en la forma en que están manejando alguna situación, que ellos nos permitan protestar, no nos violenten, pero que además de eso nos escuchen verdaderamente y no salgan a decir, ok, déjame lo anoto, sino más bien lo cumplan, se noten las decisiones que están tomando, porque al fin y al cabo es un derecho que está en la Constitución, o sea, es algo que ellos deben respetar. No O sé sea, si... tú planteas que tenga un carácter vinculante lo que plantea la protesta social. O sea, que si los estudiantes dicen que se debe subir el presupuesto de educación, que en efecto el gobierno lo haga. digamos que no, en efecto, como, ok, miremos, hagámoslo sin estudiar la propuesta, pero que se estudie, ¿sí? Que se vea Ok, como reciben la petición o como reciben la propuesta y que en verdad se encarguen de dar una respuesta, no que pasen años y nadie sepa lo que están haciendo y que se queden ceros, sino ok. que sea efectivo el Estado recibiendo las propuestas de sus ciudadanos
¿sí? Pero también obviamente analizándolas, porque seguramente van a haber propuestas que no se van a poder manejar, pero que nos lo digan en la cara, que sean sinceros con nosotros y también que cumplan las que se puedan cumplir, así les duela en el bolsillo o en lo que quieran. ¿Sí me hago entender? Entiendo, totalmente. Entonces ya sería John y Valentina. Si Yo quieres. creo que acá, por cerrar, yo creo que todo esto se remonta a la tesis de nuestro trabajo investigativo. Y es que si logramos subsanar esa insuficiencia del Estado, esa falta de autoridad, ese problema de ley y Estado, de los mínimos y de las mínimas garantías que debería ofrecer el Estado, eso nos da cabida a fortalecer esos mecanismos como el derecho a la protesta. Uno no puede legitimizar ni fortalecer algo que per se no existe para el Estado, porque eso es lo que está pasando. Ellos no nos están dando ese derecho porque nos están atacando en el momento en el que la gente lo realiza. Entonces, si empezamos por subsanar cada una de esas ramas del Estado y esos pequeños huecos, podemos, digamos, una protesta nos puede llevar a activar un mecanismo popular, de acción popular, que nos pueda ayudar. O sea, muchas veces eso pasa con las protestas, como pasó con la séptima papeleta. Eso activó un mecanismo de acción popular que llevó a reformar la Constitución del 86 y nos llevó a la Constitución del 91. Entonces, se trata de una cohesión y de arreglar el problema de raíz y no venir a decir, hey, yo quiero que la protesta haga tal, yo quiero que la protesta haga lo uno y lo otro. Para mí se trata de atacar esos problemas a raíz en la estructura del Estado para que ese derecho a la protesta social se sienta mucho más fuerte. O sea, que la ley, que digamos es el legislativo, le dé fortaleza a esa representación popular. Eso me parece, pues, fundamental por mi lado. Entiendo. Entonces, en orden de ideas y ya para cerrar con John, entonces hay que iniciar por una subsanación de la estructura del Estado, para que el Estado pueda garantizar tanto los derechos, como nos decía Camila del Sol, que están siendo vulnerados y que son la causa, o sea, esa acción de vulneración es la causa principal de pues, salir a protestar y que tan pronto sea subsanada la estructura del Estado y sus ramas del poder, pues se puede garantizar que la protesta social funcione como un mecanismo de representación, tal como lo planteaba Samira. Es lo que estamos concluyendo y en donde entonces vemos la ineficiencia actual del Estado colombiano y en sus funciones. Entonces, pues cerremos con John y pues daríamos por cerrado el conversatorio. ¿Sabes qué es curioso lo que dices ahorita? De que hay que subsanar la estructura del Estado, porque dejando ya Kelsen de lado y todo eso, yéndonos más por la praxis, la realidad, me recuerda mucho algo que estaba diciendo ahora Sol, el concepto del fetichismo de la ley. Esa idea de que si metemos una ley nueva, si cambiamos la estructura del Estado, de repente van a desaparecer los problemas. Tú mismo dijiste, Miguel Ángel, tú lo planteaste, que es que la protesta está muy estigmatizada en esta sociedad. De pronto el trabajo que hay que hacer no es cambiar una ley, sino cambiar la concepción que tenemos como sociedad, mediante, no sé, la educación, por ejemplo, de la protesta, porque la protesta, de pronto hay quienes piensen en destrucción de transmilenios, no sé, en destrucción de tiendas, en vandalismo, pero yo la protesta social la veo como, digamos, el opuesto del voto o el opuesto de un referéndum. Es decir, en vez de que 1 millón de personas, por decir algo, elijan a una persona para que las represente, que ese 1 millón de personas salgan a la calle y den su propia voz, ¿no? Así que no sé si, desde mi punto de vista, no sé si sería subsanar o reestructurar, no. Sería cambiar concepción, sería educar sobre protesta. ¿Listo? Entonces, estimados televidentes, pues para cerrar y concluir agradeciéndole a este panel de expertos que nos ha acompañado hoy, ellos prácticamente nos plantean que ante pues, su tesis, que pues, los llevó a analizar e investigar pues, la estructura del Estado, lo que estaba fallando y pues a concluir y a defender que pues, el Estado es ineficiente tanto en garantizar nuestros derechos humanos como en también garantizar pues efectivamente nuestro derecho a la protesta y que en efecto pues nuestros reclamos tengan pues un efecto en las decisiones gubernamentales y que pues se inicien cambios.
Entonces ellos nos plantean, y me gustaría que tan pronto salga nuestra urna virtual, pues voten qué tan de acuerdo están con esta propuesta que espero resumir bien, y es el hecho de iniciar un cambio de conciencia social frente a cómo vemos la estructura del Estado y frente a cómo vemos, pues efectivamente, la protesta social, para que a partir de esa conciencia que cambiamos, subsanemos nuestra estructura estatal, porque en resumidas cuentas, el Estado yo considero, pues somos todos y todos hacemos parte de él, independientemente si estamos de acuerdo o no, y que al subsanar esa estructura del Estado, pues efectivamente se pueden garantizar los derechos, mermará los reclamos frente a la protesta social, frente a los reclamos hacia el Estado, y en efecto, pues cuando existan los reclamos, pues la protesta social funcionará como un mecanismo de representación que tendrá efectos en las decisiones gubernamentales y se podrá ver efectivamente pues la voluntad popular, esa democracia que tanto defendemos, es expresada en el Estado. Yo agradezco muchísimo por la presencia de estos expertos el día de hoy, y nada, pues esperen a que salga nuestra urna virtual, voten si están de acuerdo con este planteamiento y nos veríamos en nuestro próximo episodio que les traemos un tema sorpresa bueno, pues sorpresa en el sentido del análisis que vamos a realizar. Pero de antemano, muchísimas gracias y un saludo a todos nuestros televidentes. Un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos.